para no interrumpir. Bueno, queridos y queridas, bienvenidas y bienvenidos ya a nuestra tercera clase de educación ciudadana. Recuerdo las reglas, ustedes saben, ya hemos funcionado bastante bien durante esta fase, pero siempre es importante tener en cuenta que al momento de ingresar a la clase, ustedes tienen que silenciar su micrófono para no entorpecer, ¿cierto?, la conversación o lo que estemos conversando o explicando. Enciendan su cámara o de lo contrario, pongan una foto. Agradezco ver al Benja, a la Soledad, a Mauricio ahí con sus fotos, lo agradezco mucho, de verdad que eso hace que la comunicación sea mucho más fluida y agradable también. Y respetemos los turnos de habla. A mí me encanta, ustedes ya lo saben, que estas clases se construyan de manera dialogada. A mí me carga estar hablando sola, a mí me gusta que ustedes siempre estén opinando, que podamos conversar, así que siempre es muy importante respetar la opinión del compañero o la compañera y respetar el espacio en donde cada uno está dialogando. Comencemos entonces. ¿Por qué partió eso ahí? Ahora sí. Estamos en la clase, ¿cierto?, en la asignatura de educación ciudadana y estamos en la unidad de participación ciudadana, y por lo mismo es que ya en las clases anteriores hemos hablado de lo que es la participación ciudadana, ¿cierto?, de cómo se configura finalmente esta idea de buscar el bien común y todo lo demás. Y en esta clase en particular vamos a profundizar un poco más en lo que es el sistema electoral. Yo sé que quizás de nombre suena súper latero, súper fome, pero está esta clase preparada con mucho amor y con mucha paciencia para que de verdad esto funcione y sea lo más claro posible. Así que insisto en que si alguien tiene alguna pregunta, algo no quedó claro, al tiro, profe, no entiendo, profe, ¿puedo explicarlo de nuevo? Para eso estamos acá, ¿ya? Bueno, ¿quiénes son los encargados de esta clase? El profesor Vicente, que está por ahí acompañándonos también. Hola, hola. Y Fernanda Ávila, quien les habla, que continúa con ustedes, ¿cierto?, desde ya a principio de año. Y estamos a 4 de septiembre, nuestra primera clase de septiembre oficial, así como que ya pasamos a agosto, así que eso igual es una buena señal para partir esta clase. Ya, entonces, para partir esta clase, que es sobre nuestro sistema electoral y también brevemente abordamos su historia también, porque, bueno, hay que siempre revisar el pasado para poder entender el presente y el futuro de manera bastante clara. Como vemos en la imagen, hay una persona que está viendo dos espacios. Una que dice vote aquí, vote con V en relación al voto, y la otra vote de basura. Y bueno, esto nos vamos a preguntar en el fondo hoy día en la clase. Entró Christopher Pina. Y esto nos vamos a preguntar en la clase. Un poco, ¿a qué va el voto? ¿Qué significa votar? ¿Qué es votar? ¿Y cuál es el valor que tiene el voto también? ¿Y por qué, por qué dentro de la construcción de la sociedad chilena es importante tener la dimensión, medir la dimensión que tiene el voto, finalmente? Entonces, bueno, ¿qué es un sistema electoral y para qué sirve? Bueno, el sistema electoral, en breves palabras, según todos los cientistas políticos y toda la gente que trabaja en el área del voto y de las elecciones, es la transformación de votos en escaños. ¿Qué significa eso? El voto es cuando yo delego parte de mi responsabilidad política dentro de la sociedad en la posibilidad de elegir los representantes que deciden por las leyes, por la seguridad, por los derechos de la gente, por la protección social, por muchas cosas. Todo lo que funciona en el fondo en el sistema público y en el sistema y lo que regula el sistema privado también es elegido democráticamente. Nosotros elegimos al presidente, elegimos a los senadores, diputados, y incluso cargos más pequeños y que son mucho más cercanos. Uno vota incluso para elegir la directiva de la Junta de Vecinos, vota para elegir al centro de estudiantes, al centro de alumnos, a las federaciones, en mi caso. Entonces, todo eso a nosotros nos permite definir quiénes son las personas que ocupan los cargos de representación, que son al final las que toman las decisiones. Como vemos, sirve para elegir una cantidad de representantes según la cantidad de habitantes. En Chile el sistema electoral es proporcional, por ende, nuestra cantidad de representantes depende de la cantidad de habitantes por zona, no por el tamaño de la zona. Eso uno dice, oye, ¿por qué hay tan pocos diputados por Tarapacá, por ejemplo? Pero porque en Tarapacá viven menos personas que en Santiago. Entonces es lógico que los representantes de Santiago sean más por la cantidad de personas a la que tienen que representar. ¿Ya? Esa es la finalidad, y eso es muy importante. Y bueno, los sistemas de elección
a medida que avanza la modernidad, la tecnología, también se van perfeccionando con esto. Ya no, antes era, uno iba con un carnecito, yo hace poco encontré el de mi abuelo muy antiguo, que le sacaban un pedazo del carnet para decir que participó en las elecciones. Ahora uno simplemente va, firma un acta y listo. Y en el futuro quizás tengamos que votar desde el computador, eso es lo que se discute ahora. Pero bueno, ahora vamos a pasar a otra parte del sistema electoral. ¿Conocían más o menos de qué se trataba este sistema electoral? ¿Ubican más o menos cómo funciona? El chat también está abierto por si acaso. Sí. Sí, Mauricio, sí. ¿No es tan ajeno esto como de hablar de sistema electoral? ¿O suena así mega raro, profe? No entendemos nada. ¿De qué están hablando? Sofía Mella dice que sí, que también ¿También? sabía. Ya, eso es bueno. ¿Alguno de ustedes ha votado en alguna instancia de las que mencioné, ya sea para centro de alumnos o en... Tenemos al presidente del centro de alumnos aquí presente. Ah, ya, Sí, entonces. Por una vez que esté presente en esta clase. No, respeto, sí, él sabe lo que habla, así que hay que respetarse, por sí, favor. po. Bueno, Idea, la verdad. bueno, aquí vemos un gráfico en relación a la cantidad de gente que ha sufragado. Recordemos que la palabra correcta cuando uno vota es sufragar, porque uno emite el sufragio y el sufragio es el voto, en otras palabras. Entonces, según el gráfico nos hacemos tres preguntitas. ¿Cuántos años tienen las personas que más votan? ¿Por qué la gente joven tiene un nivel bajo de participación? Que es un interrogante constante que ha existido en la vida como de la participación democrática, más plural, porque después vamos a ver que no siempre no siempre toda la gente ha podido votar y participar, eso es un derecho que se ha ido conquistando a través de los años, a través de la historia. Y, por último, a partir de tu opinión, ¿aumentaría o bajaría la participación? ¿Aumentará o bajará la participación aproximada a la elección? Entonces, en función de el gráfico que tenemos de la participación de las elecciones del 2013, por si acaso toda esta información está sacada de el CERVEL, que es el Servicio Nacional de Elecciones, ¿ya? Y ustedes pueden revisar en su página todo. Los votantes por rango etario. Como vemos al principio, entre 18 y 19 años, la participación, en el Esto de que acá. es el azul, es bastante bajita. ¿Por qué creen ustedes que la gente, como vemos aquí, entre los 18 y incluso los 34 años, que son las primeras 4 barritas, ¿por Acá. qué creen ustedes que la gente vota, la gente de menor edad vota menos en relación a los otros rangos etarios? Fíjense bien, aquí, por ejemplo, de 18 a 19 años, hay el 29% de la población es la que vota, o sea, es muy poquito. Después, los 30 a 34 años es el 36%, no alcanza a ser la mitad de la gente como apta para votar, la que está yendo a votar. ¿Por qué será eso? La Sofía Mella dice que tal vez por el desinterés o la falta de información. Ya, Sí, es es un buen verdad, argumento. es un buen argumento. ¿Y por qué creen que la gente está desinteresada en votar? ¿Qué ven ellos en el sistema, en el Estado, en todo lo que involucra las elecciones, en lo que conllevan las elecciones, que los lleva a desinteresarse en el fondo de votar y decir, yo no creo en el voto? Me acuerdo de unas clases atrás cuando el Benja nos comentaba que ya le había llegado la carta para que estaba apto para votar. Y nosotros decíamos, pero anda a votar. Y decía, sí, pero es que hay que levantarse temprano. Y ahí por ahí quizás hay... A mí me Profe, llegó también que estaba apto para votar y después me llegó la del plebiscito que decía que yo no estaba apto para votar. Y ahora me Bueno, volvió a llegar que estoy apto para votar. Entonces, o sea, es un misterio. Tienes que ingresar a la página del CERVEL para revisar si es que finalmente no, estás sí, apto para ahora, votar. ahora sí, Ah, ya ya. está confirmado. Alguien ¿Alguien iba a estaba decir hablando por ahí? yep, que, o sea, todos tienen sus motivos, obviamente, pero igual pueden desinteresarse porque puede que no les llame la atención lo que proponen los candidatos, todo eso, o simplemente les da flojera, no sé. Ya, también son posibles respuestas. Esa idea como de la flojera puede ser, ¿por qué no? Y también el tema de, también me está diciendo Christopher por el chat, que también uno tiene esta idea de que quizás los objetivos o como lo que buscan los partidos políticos está tan como viciado que uno dice como, ay, ya, si al final uno ya sabe lo que va a pasar.
como que ya uno, como que en cierto sentido, desconfía un poco de la política, como que está O desechada. igual también puede que entre esa edad tengan otros intereses, preocupaciones, Claro, más que la política. exactamente. Entonces, ahí son súper buenas posibilidades, ¿cierto? Como que pueden de cierta manera argumentar el por qué hay tan bajo. Ahora yo les pregunto, la segunda pregunta, o sea, no mentira, la tercera. ¿Qué creen ustedes? Porque ahora ya el año 2022, si mal no recuerdo, tenemos elecciones presidenciales, ¿cierto? 2022. 2022. ¿Qué irá a pasar en el 2022? ¿Habrá una mayor cantidad de participantes o habrán disminuido las personas que vayan a sufragar? ¿Qué creen ustedes? Pensemos que de por medio, ¿cierto? En todo este periodo hemos tenido pandemia, estallido social, quizás qué más irá a pasar el próximo año. Nadie dice que el presidente saque un decreto y diga, ya, por los problemas que han habido, yo me quedo un año más. Pero No, ahí pero eso es muy tendrían Eso es que ilegal. aprobarlo, ¿cierto? En el Congreso y todo lo demás, y probablemente, Bueno, pues está claro que puede sacarse un truco bajo la manga, todos lo conocemos, debajo de esas mangas cortas que tiene. esos Bueno, brasileños. esos mismos gestos que dice el Mauricio son gestos que la gente siente que merman. Mermar es como ir disminuyendo, ir como corroyendo la democracia en el fondo. ¿Ya? Entonces, eso muchas veces lleva a que la gente no quiera participar de las elecciones o que cuestione incluso los cargos de representación. En la última elección, por ejemplo, hubo una abstención súper grande y se decía que del total del padrón fue como alrededor del 30% que participó. Entonces la gente se pregunta, ¿pero qué legitimidad hay detrás de tan baja participación? Ahora, nosotros también tenemos que saber que elecciones tienen que haber, porque tenemos que elegir periódicamente a los cargos de representación. ¿Y por qué creen ustedes? Bueno, terminemos la pregunta. ¿Bajará o aumentará? ¿Qué creen? Especulemos. Si total acá no Esto es así, hay, estamos tenemos cómo suponiendo, saber. imaginando. Profe, yo, dos cosas. O sea, acerca de la pregunta, yo creo que aumentará por el tema de todo el estallido social, la integración de la participación ciudadana que ha habido, ¿no? Por todas las problemáticas del país. Yo creo que si la gente tiene relación con lo que dice en internet, con lo que ha hecho, pues tiene sentido de que, bueno, ahora que por fin pueda hacer un cambio real, voy a ir a votar para que no ocurra lo mismo, ¿no? O sea, es lo lógico. Ujú. Ya, Yo también creo algo similar a lo que dice Fernando. Yo creo que... sí, igual. Creo La yo. Sofía Mella Y escribió en otra el cosa, chat. otra cosa. Ah, Diga. Que lo que dice el Sosa, que usted dijo que eso va después, que eso que por ejemplo que un presidente tome y quiera hacer el cambio y alargar el mandato presidencial a más años, eso sí pasó en Venezuela y por eso fue una de las razones principales por las que la gente dejó de creer en la democracia, en los que representaban y contaban los votos y todo ese tipo de cosas, porque eso llegó a ocurrir y no se sabe cómo, no se sabe quién votó a favor para que eso ocurriera, porque, o sea, ¿sabes? ¿Quién quiere más tiempo a esa gente en el poder? Yo me lo imagino de esta manera. Trabajaremos y seguiremos trabajando un año más. 4 años más, 4 y así. Oh, serio, ¿te imaginas no hubiera reelección inmediata? Ahí sí que estaríamos todos locos. Ahí te iríamos todos a votar, probablemente. Profe, Dígame, aparte si, como dijo el otro profesor, no sé si es profesor o alguien Vicente. allá, como dijo, si es que en un futuro lo hagan como digital el voto, o sea, eso podría ser más manipulación todavía porque, o sea, que no ha votado por un cantante famoso, o sea, con más de 2 dispositivos y para que gane, no sé, Claro, pero no sé, creo que eso sería peor. como asegurar la transparencia del voto. Ahí estaría como algo súper desafiante si fuese así como virtual, ¿cierto? Como esta idea de asegurar, cómo asegurar que la persona, ¿cierto? Que tiene la capacidad de votar, es ella quien está votando, ¿cierto? Quizá eso sería algo bien difícil de Que- poder mantener. Y que además, aunque la persona sí sea, los votos al ser por internet pueden ser muy fácilmente manipulados por las personas que están realizando las elecciones. También, ¿cierto? Entonces, Una de Nadie quita el hecho tampoco que no se manipulen en papel, o sea, por ejemplo, ver que rayaron algo y no decir nulo, y decir, oh, Piñera, y Piñera saca más votos porque sí. ¿Y Y saben cuál es sería el algo nombre raro. oficial de eso? ¿Cómo se le llama eso? ¿Sufragio?
No, no. Cuando yo, Ah, cuando yo hago algo ilegal dentro de las elecciones, tiene un nombre. ¿No se acuerdan? No se acuerdan porque se conocen la palabra. Ah, lo tengo en la punta de la... Es difícil la palabra. Pero es común. De hecho, eso con los años se ha ido regulando constantemente, porque eso es un desafío de la democracia en Chile. En el fondo, que, que exista transparencia institucional. fraude electoral ¿o Claro, el no? robo electoral tiene un nombre, que se llama, es el cohecho. Así se llama. Cuando yo compro un voto, Claro, yo cuando ahí, está Ah, manipulada. eso es lo claro. que están investigando ahora en la Cámara de Diputados, la de senadores que estaban demandando a un senador. ¿Cómo se llama? Longueira. Longueira tuvo problemas por cohecho. Y Claro. varios, porque hay intereses de por medio. Y la última pregunta para pasar Vamos a la última. digamos, la primera. ¿Por qué creen ustedes que yo me la salté ahí, yo cometí el error? ¿Por qué creen ustedes que votan las personas más grandes? ¿Por qué ustedes creen que sus papás, por ejemplo, tienen la disciplina de ir a votar? O la gente Puede que mayor. porque antes era como obligatorio, porque les sacaban multa y tienen como eso ya arraigado sí, como en su conciencia, tipo, o sea, ya puede que no les guste los que se postulan, pero, o sea, por lo menos van a votar y va a ser como por voto limpio, no por descarte, una cosa así. Por el que robe menos, la verdad. Eso está súper instalado ahí. El mal menor. Hay que, el mal menor, claro, hay que hacer algo ahí para cambiar esa imagen. Y claro, es una cuestión cultural, es una cuestión de responsabilidad, de cívica que se enseñaba antiguamente y que, bueno, ahora se está volviendo a enseñar, que hubo un momento en que se detuvo un poco, pero claro, existía una responsabilidad cívica, una educación cívica de tenemos que asistir a votar porque es obligatorio y hay una multa y una sanción, pero también porque votaba menos gente y acceder al voto era una cuestión más complicada. No era tan fácil antiguamente poder votar. De hecho, no todos votaban. Entonces, como cuando se fue ampliando, la gente se fue motivando. Como podemos participar de algo que antes. Claro. De hecho, ahora, yo no sé si a ustedes les pasa o si alguna vez han acompañado a sus abuelitos o algo por ahí, pero como que ellos se preparan, así como que se ponen como que van así como elegantes a votar, se preparan así como que es un acontecimiento poder votar. Precisamente por esto que dice el profesor y que vamos a ver ahora en la lámina siguiente. O sea, por eso también es importante que nosotros como, oye, no, ustedes sobre todo, que son más jóvenes, como que tengan esta como actitud cívica de que esto es algo súper importante. De verdad tiene mucha relevancia el voto, por eso le hemos dado tanta vuelta, somos tan reiterativos con esto, porque es súper importante tener una cultura cívica respecto de este tema. Este año son las elecciones de alcalde, ¿cierto, profe? Este año son. Sí, municipales. Bueno, aquí hacemos una repaso pincelada muy rápida para que veamos que el tema del voto en Chile no es algo nuevo, sino que es algo bastante viejito. De hecho, como ustedes bien saben, desde el año 1810, que fue la primera junta de gobierno, ¿cierto? 3 años después se tuvo que configurar o crear un congreso. Y a raíz de lo mismo es que nace la primera elección en Chile, la elección parlamentaria, es decir, quienes iban a conformar el Congreso chileno, ya que en este tiempo todavía no teníamos Congreso, estábamos recién naciendo como país. O sea, esa fue nuestra primera elección. Y luego, para el año 1874, el sufragio comenzó a ampliarse porque las características que uno debía cumplir para poder votar fueron disminuyendo. Pensemos que en este tiempo las personas que podían votar eran hombres, obvio, las mujeres aquí, nosotros estábamos destinadas a la casa, la política era cosa de hombres, no teníamos nada que hacer ahí. Había que asegurar, ¿cómo se llama? Como el dinero, ¿cómo se dice la palabra correcta? La renta, por decirlo de cierta manera, como tener dinero, tener un estatus. Dependía la edad de si tú estabas casado o soltero, o sea, habían muchas restricciones para votar, y gracias a que en este año se reducen de cierta manera esas condiciones, se amplía el voto y pueden votar más hombres, ¿ya? Luego, para el año 1891, tenemos la ley de comuna autónoma, en donde el país ahora se divide por comunas. Pensemos que aquí recién es cuando nacen las comunas como las conocemos, ¿cierto? Ya durante el siglo XX, o sea, decir, de 1900 en adelante, van a comenzar a nacer nuevas comunas porque la ciudad va a
crecer, 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 ¿cierto? Y van a tener que seguir naciendo divisiones territoriales que son las comunas. Pero una vez que nacen las comunas, lo interesante es que ahora uno puede votar también en la municipal, ¿cierto? Tenemos un nuevo tipo de voto en el que podemos participar. Eso es súper bueno, porque como nosotros sabemos, la municipalidad en este sentido es un espacio mucho más cercano que una elección presidencial, ¿cierto? Como que probablemente, y lo hablábamos la clase pasada, yo tengo más chance de tener una cita con el alcalde de mi comuna que tener una cita con el presidente de la República, ¿cierto? Es como una instancia mucho más cercana a la población. Y durante 1920 también tenemos un nuevo aumento grande de votos porque se modifican las condiciones del voto y un avance grande, que ya tuvo así una ampliación pero gigante de votantes, fue en el año 1935 cuando se permite que las mujeres voten en las elecciones municipales. Profe, Dígame. es que hasta lo que yo sabía, lo del voto de la mujer comenzó en 1931 cuando se hizo lo del debate, pero hasta lo que yo sabía, en 1933 las mujeres empezaron a votar así como a sus futuros gobernantes, pues, hasta lo que yo Claro, sabía. el proceso, por decirlo de cierta manera, como la parte legal, comenzó en esos años, pero la primera elección oficial en la que la mujer pudo votar fue en el 35. O sea, como que la ley, por decirlo así, Pero en donde se eso fue en Chile el establecía, 35, el 31 fue en España, que ese fue el primer sufragio femenino. ay, Lengua. no sé de España la O verdad. sea, que se aprobó la ley en el 33, se aprobó la ley en el 33 y la elección más cercana en la que las mujeres pudieran votar por primera vez. No sé de Exacto. dónde saqué el dato de España, perdón. Se cortó ahí, Fernando, pero eso es. O sea, el proceso, como decía la Scarlett, comenzó durante el año 30, gracias a que teníamos al Movimiento Pro Emancipación de la Mujer de Chile, más conocido como el MEMCH, ¿cierto? Tenemos ahí a una mujer bien valiosa y conocida que es Elena Cafarena, que es una pionera, ¿cierto?, de este proceso, vamos a verlo más adelante, pero finalmente durante los años 30 comienza este proceso de legalizar el voto femenino, se logra en el 33 y finalmente la mujer logra votar de por sí en una elección el año 35. Ahí se hizo oficial porque la mujer pudo hacerlo. ¿Se entiende Ya, cómo es profe. la diferencia? Sí, profe, buen dato, gracias. Gracias a ti por la intervención, son buenas esas intervenciones. Y bueno, luego en el año 49 la mujer puede votar por primera vez en las presidenciales. Entonces imagínense, las mujeres en Chile siempre somos un poquito más de la mitad de los habitantes, entonces como que se duplicó la cantidad de votantes de cierta manera gracias al acceso de la mujer al voto. Fue una cosa así bien, bien grande. Otro momento en el que se amplía harto el voto y se hace mucho más inclusivo también es en el año 69 y 72, cuando se permite a las personas ciegas y analfabetas acceder al voto. Pensemos que antes esto estaba mucho más restringido, entonces la población analfabeta en ese tiempo era el 11% de los chilenos. Entonces, una vez que pueden votar las personas analfabetas, se amplía también obviamente el voto y muchas más personas pueden acceder, porque aquí también había un tema de que no necesariamente por no saber leer, ¿cierto? O escribir, yo no tenga una conciencia política o yo no sepa qué busco como país, ¿cierto? Eso son cosas que podríamos decir que van por otros caminos. Entonces eso también amplía mucho el voto. Y gracias a todo esto, es que para el año 1973, ¿qué ocurre en el año 73 en Chile que es bien importante? ¿Alguien se El acuerda? golpe de Estado, ¿no? El golpe Fue de la- Estado, exactamente. Justo antes del golpe de Estado, meses antes del golpe de Estado, hubo una elección parlamentaria y como el Chile en ese tiempo estaba tan polarizado entre una izquierda y una derecha, que mucha gente se motivó, ¿cierto? Y se inscribió en el servicio para ir a votar. O sea, también eso muestra que hay un interés político de las personas por tener representación y tener validez dentro de la política. Eso también es algo súper, súper relevante. Obviamente, de aquí vamos a tener una pausa democrática bien larga, ¿cierto? Hasta el año 88, donde finalmente tenemos el plebiscito, en donde elegimos finalmente si continúa la dictadura o continúa el régimen o gobierno de Augusto Pinochet, por decirlo de alguna manera, o el no, ¿cierto? Donde si no, finalmente esto vuelve y podemos tener elecciones presidenciales y volver a la democracia, como se consideró en su tiempo.
Luego, otro paso importante fue el año 2012, en donde se instaura la inscripción automática. ¿Se acuerdan que también hablábamos la clase pasada que antes uno tenía que inscribirse, recibía multa en caso de que no votara, ¿cierto? Que no fuese el día. Ahora no, po. Ahora esto es voluntario. Y eso también ha hecho y ha dejado como bien en controversia finalmente si le hace bien a la política o a las elecciones o no. Y el último gran acontecimiento dentro del voto fue el año 2014, que se hizo ya efectivo durante, o sea, 2014-2015, perdón, que es el voto desde el extranjero, en donde finalmente se le permite a los chilenos que no hayan sido condenados a pena aflictiva, ¿cierto? Sabemos las condiciones, que tengan más de 18 años, que puedan votar desde sus países en los que se encuentran. Y por eso es que las últimas elecciones presidenciales, por ejemplo, se usaban algunos colegios de algunos países del extranjero o las mismas embajadas como centros de voto. O sea, las personas podían ir ahí, ¿cierto? Y ahí ejercían su voto y luego desde el extranjero se mandaban los datos para poder sumar esos votos y contarlos válidos como cualquier voto de cualquier chileno del país. Entonces, si vemos esto, ha habido una ampliación súper grande del voto. Antes era una cosa súper restringida, solo para hombres, con dinero, con cierto estatus, y ahora tenemos esta idea de que hasta yo puedo elegir si voy o no a votar. Ha sido una cosa bien, una trayectoria bien larga. Y bueno, como aquí se me anticipaba súper bien la Scarlett hace un ratito, que es súper importante de destacar, que fue el movimiento sufragista, ¿cierto? Que es este movimiento en donde las mujeres entran en un debate por buscar el voto. Y precisamente porque estamos en un momento en donde la mujer dice, el espacio mío no es el exclusivo de la casa. Yo como persona o como ciudadana también tengo el derecho de votar, porque soy una persona igual que tú, ¿cierto? Y por lo mismo es que comienzan a nacer distintos movimientos, dentro de ellos el más importante fue el movimiento pro emancipación de la mujer, que lo que buscaba precisamente era que las mujeres pudiesen votar y ser consideradas como ciudadanas y agentes políticas. Y finalmente, en el año 34 se aprueba que las mujeres puedan votar en las municipales, como les comentaba, y se hace efectivo el año siguiente cuando hay elecciones municipales. Y finalmente, ya el último paso, ¿cierto?, dentro de esta misión que tuvo el movimiento sufragista, se hizo efectivo en el año 49, cuando la mujer puede votar en las presidencias. Entonces, esto no es menor, chiquillas, ¿cierto? Tenemos que agradecer a este movimiento y a todo esto que ocurre durante el siglo pasado, que ahora nosotros también podamos tener espacio y voz dentro de esta discusión, ¿cierto? No es una cosa menor. 25. Golpe, profe, Dígame. ahí dice que los partidos de izquierda se opusieron a la tendencia de emancipación de las mujeres. ¿Contesto yo? ¿Tú? Dale. Ya. No es que no es que se opusieran. A ver, en general había una reticencia a que votara la mujer porque existía esta visión de los hombres del siglo XIX y de la primera mitad, no, yo diría que bastantes hombres del siglo XX también, en decir en que las mujeres no participaran porque su rol histórico, según ellos, era en el fondo la familia, siempre era la familia, y que las cuestiones de la esfera pública estaban separadas de la vida privada. Recordemos que siempre hay dos elementos de la sociedad, la vida privada y la vida pública. Y se decía que ellas no tenían por qué participar de la vida pública, su lugar estaba en la vida privada, en esa esfera. Ahora, eso se va rompiendo y estas esferas se van difuminando. Y tanto la izquierda como la derecha tenían sectores que decían no tenemos por qué votar, que no tiene por qué votar, esto es otra cuestión. Pero en esa época, el gobierno y el candidato Carlos Ibáñez del Campo comienza a cuestionar esto. Dice que él va a barrer con la delincuencia y se da cuenta de que dentro de la sociedad, un gran sostén de la sociedad son las mujeres. Y él impulsa parte de este proceso. En ese momento, igual en otros países hay gente pensando en el voto femenino y más adelante van a haber cambio a nivel mundial. Pero, claro, en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, que es una persona que, más que es decir que es de izquierda o de derecha, él es un caudillo. Y es un caudillo como lo fue Perón también, como lo fueron varios representantes latinoamericanos, que en el fondo venían a ser como la voz del pueblo. Son Vox Populi, más que decir que son de una u otra tendencia política. Ellos ocupan las tendencias políticas con sus fines personales, más que nada, de caudillos, de como señores de la patria. Pero aquí lo interesante es que pese a esta
cosa como diferenciación de qué tendencia política era, los hombres en general tenían esta mentalidad súper retrógrada, le podríamos decir ahora, pero bueno, para ese tiempo era algo común, de que la mujer no pertenecía a este espacio. O sea, este no es espacio de mujeres. Y por lo tanto, por eso fue tan larga como la trayectoria que tuvieron que hacer para poder finalmente acceder al voto, porque el espacio de la mujer era otro. Entonces, por eso fue tan lento y todo lo demás, y por eso tuvo tanta oposición, principalmente de las partes más de derecha, obviamente, o como más ligadas a la iglesia, porque ustedes saben que la iglesia vela mucho por esto de la familia y todo lo demás, pero también por algunas tendencias más del centro o de izquierda, porque igual habían hombres que tenían este pensamiento. Entonces fue un camino que se fue haciendo solita, por decirlo así, como que las mujeres se lo fueron haciendo solas. Por eso fue tan relevante y por eso es tan importante la historia de nuestro país, en realidad. Ya, llegamos a esta parte. Vamos a ver un pequeño video en donde se explica muy brevemente cómo es el sistema electoral actual. Primero quiero que expliquemos, vamos a explicar con el profesor cómo era el sistema antes para que logremos entender cuál es la diferencia. Pero pregunto antes, ¿alguna de ustedes se acuerda de qué es el sistema binominal que ya hemos nombrado en clases anteriores? Yo no estuve en esas clases, pero me acuerdo que, por ejemplo, juntos, 2 diputados juntos, y si uno sacaba menos votos, pero el otro sacaba más, y por ejemplo uno sacaba ya el 60% de los votos, el otro el 10%, si ellos hacían un 70% y abajo había uno que sacaba, por ejemplo, el 30% y el otro el 20%, y sumaba, aunque él sumara 20% y tuviera más puntos que el de arriba, no salía él, porque sumándolo con el compañero de él, tenía que salir él, sí o sí. Era como una cosa de proporciones, ¿cierto? Sí. Pero como dice la palabra y como me está diciendo la Krishna, yo quiero escucharte, dale, habla cuando quieras hablar, porque tú siempre te tiras un buen comentario ahí en privado. ¿Qué dice la Krishna? Que tiene relación con los dos cargos. Precisamente de ahí viene esta idea del binominal, ¿cierto? Viene de dos. Y por eso es también que por el sistema binominal, que nace precisamente con la constitución que se hace en dictadura, que es la que todavía tenemos rigiendo en el país, en el año 80, lo que busca finalmente es que hayan dos fuerzas políticas dentro del Congreso y todo lo demás. ¿Qué pasa acá? Es muy poco inclusivo este sistema, si lo pensamos así, y por eso es que tenemos esta concepción de que hay que siempre tenemos como o esto o esto, como que no hay un centro, que también era algo que conversábamos en las clases anteriores, como que no tenemos mucha opción porque finalmente o es este verde o es este amarillo, como que no hay esta idea como de la variedad. Esto ocurre mucho por el sistema binominal, o ocurría mucho por el sistema binominal. De hecho, una de las razones por las que se va a cambiar el sistema binominal es precisamente porque hay un espectro político, ¿cierto? O una variedad de partidos políticos que quedan fuera porque este sistema no les permitía finalmente por la cantidad de votos acceder a cierto tipo de cargos. Por ahí va el tema. Quiero mostrarles el video, dura 3 minutos, es muy sencillo, pero quiero ver primero si es que se entiende para que luego podamos hacer una comparación, ¿ya? Cuando me funcione el computador, ahí sí. En estas elecciones parlamentarias se utilizará el sistema DONT. Para entenderlo, ejemplificaremos con el distrito X. Un distrito es un sector territorial de Chile, en el que se elige una cierta cantidad de diputados para representarlo. En este caso son 5 escaños, es decir, 5 asientos disponibles en el Parlamento por la cual compite cada candidato. En este distrito compiten 3 listas. Una lista es un conjunto de candidatos de ideas políticas más o menos parecidas. En este caso, si tuviéramos una lista A con 100 votos, una lista B con 60 votos y una lista C con 40 votos, el sistema funciona de la siguiente manera. Cada una
uno de los resultados obtenidos por cada lista, es decir, la cantidad de votos, hay que dividirlos por 1, 2, 3, 4 y 5, que corresponde a la cantidad de escaños que estarían en disputa. Con esto se define quién se queda con qué cantidad de escaños. La lista A se queda con el primer escaño, con 100 votos. La lista B se queda con el segundo escaño, con 60 votos. Luego, el número que sigue en orden decreciente es 50, lo que hace que la lista A se quede con el tercero. El cuarto escaño lo obtiene la lista C, con 40 votos. Y por último, nuevamente la lista A obtuvo el quinto escaño con 33 votos. Finalmente, la lista A se queda con 3 escaños y la lista B y C solo con 1. Así funciona el sistema proporcional doble. ¿Se entiende más o menos? Yo admito, profesora de 26 años, que a mí me costó mucho entenderlo, lo admito. Así que no se sientan frustrados si es que no se entendió nada, como ¿qué se trata? No se asusten. Pero seamos honestos, ¿se entiende cómo funciona esto? Yo sí me enredé. Te enredaste. Mauricio entendió. Ir por orden, o sea, por orden de voto. Ver el orden de los números y saber qué lista se va a llevar, ordenarlo. A ver, O vamos sea, acá. eso es lo que entendí. Voy a volver acá. ¿Me ayuda, profesor, con esto? Sí, pero el Mauricio lo había entendido súper bien. No sé si lo quieres decir de nuevo. El Ricardo. Ordenarlo por orden, o sea, ir poner los números en orden y ir viendo qué lista tiene o sea, los números más altos, sacándolos así, o sea, eso se vio. Claro, es proporcional. El sistema es proporcional. El Ricardo pregunta Si lo si lo podemos podemos ver ver de nuevo. de nuevo. Pongamos la parte desde que explican el sistema de voto, ¿no? Vamos acá. Ahí Acá, ¿cierto? Por acá, por acá. está. En este distrito compiten 3 listas. Una lista es un conjunto de candidatos de ideas políticas más o menos parecidas. En este caso, si tuviéramos una lista A con 100 votos, una lista B con 60 votos y una lista C con 40 votos, el sistema funciona de la siguiente manera. Cada uno de los resultados obtenidos por cada lista, es decir, la cantidad de votos, hay que dividirlos por 1, 2, 3, 4 y 5, que corresponde a la cantidad de escaños que estarían en disputa. Con esto se define quién se queda con qué cantidad de escaños. La lista A se queda con el primer escaño, con 100 votos. La lista B se queda con el segundo escaño, con 60 votos. Luego, el número que sigue en orden decreciente es 50, lo que hace que la lista A se quede con el tercero. El cuarto escaño lo obtiene la lista C, con 40 votos. Y por último, nuevamente la lista A obtuvo el quinto escaño con 33 votos. Finalmente, la lista A se queda con 3 escaños y la lista B y C solo con 1. Así funciona el sistema proporcional doble. ¿Por ahí se entiende un poco mejor? Tranquilo, si no se entiende, vamos Ahí a el Ricardo dedicarnos el dijo- resto de la clase a explicarlo, así que no se preocupen. Y el Ricardo dijo que entendió, ¿Sí? que le quedó más claro. El Fernando, la Eileen, veo, ¿quién más veo por acá? La Scarlett, del Benja, la Francisca. Cuéntenme un poco. Sin vergüenza, Yo chiquillos. también. O sea, entendí más que es en base a, o sea, los escaños se dividen por la cantidad, o sea, de votos logrados, ¿no? Entonces se las van dando como que ya 100, 60, 40, sin importar en qué hilera esté, pero no entendí muy bien como lo de la división de hileras de A, B y C. Como que eso es lo que no entiendo. La intención de las listas, Fernando, busca esta idea de que finalmente las listas agrupan a determinados partidos políticos que buscan cosas similares. Es como que yo dijera, en el caso de Chile, por ejemplo, yo podría juntar en la lista A, por ejemplo, a la UDI con RN, que son partidos de derecha, yo las podría juntar en la lista A, porque son partidos como de la misma tendencia política. Luego, por la lista B, podría yo juntar a partidos de centro.
podría decir a la Democracia Cristiana y al Partido por la Democracia, por ejemplo. Esa sería la lista B. Y luego yo en la lista A podría juntar a partidos de izquierda, como el Partido Socialista y el Partido Comunista. Estoy dejando varios partidos de fuera, ahí, perdón si es que a alguien le gusta otro partido, pero es para dar un ejemplo nomás. O sea, ahí tendríamos nuestras 3 listas. Cada una de estas listas reúne a varios partidos políticos con intereses similares. Eso es la intención de cada uno. O sea, aquí estarían las listas, y acá arriba estarían los escaños. Y los escaños son finalmente los puestos disponibles que tenemos para el cargo por el que estemos votando en esta ocasión. Entonces, el primer escaño lo gana finalmente el grupo o la lista que tiene más votantes. En este caso, el que tuvo más fue la lista A, por lo tanto, él ya se aseguró su primer escaño, ¿cierto? Y luego de aquí vamos de manera decreciente. ¿Quién vendría ahora en segundo lugar? ¿Quién ganaría el segundo escaño? La lista B. La lista B con 60 votos. Tenemos el segundo escaño entonces. ¿Quién tendría el tercer escaño? ¿Quién viene el número viene después del 60? B1. A2. La 2, ¿cierto? Con 50, la lista A en realidad con 50 votos. Luego, ¿quién ganaría el cuarto escaño? C. La lista C. La lista C, ¿cierto? Y así. Esa es la intención. Como ir disminuyendo, vamos disminuyendo la cantidad de votos, pero asegurando que esto sea lo más amplio posible o lo más representativo posible. Porque ¿qué pasaba con el sistema binominal? Como era binominal, ¿cierto? Finalmente solamente 2 listas quedaban representadas. Y esta, por ejemplo, esta tercera, en este caso en la lista C, no quedaba fuera, se excluía. Entonces, eso también lógicamente era un problema y se generaba lo que hablábamos antes, esta idea de que es negro o es blanco. ¿Dónde quedó el gris aquí? Quedaba fuera, ¿cierto? Entonces, eso es lo que... Profe, Dígame. pasa que no entiendo y me interesa entenderlo. Vamos de nuevo entonces, no se preocupe. Ya, Scarlett, mira. La idea de este sistema hay que tener en base a algo. Es que voy a explicar brevemente lo que era el binominal. El binominal era un sistema que estaba pensado para 2 fuerzas políticas. En ese momento, no se acordarán, estaba la Concertación y estaba la Alianza por Chile. Entonces, como no había supuestamente un tercer actor político, porque sí hay más actores políticos, hay muchos, hay movimientos sociales, hay otros partidos, pero aquí se consideraban dentro del juego político institucional 2 fuerzas, la Concertación y la Alianza por Chile. Entonces estaba pensado... Perdón, solamente para que quede claro. La Concertación reunía a partidos de centro y de izquierda, y la Alianza por Chile reunía a partidos de derecha, para que se entienda la diferencia. Ahí está, sí, a uno se le olvida de repente explicar eso. Tranquilo. De que todos somos igual de viejos. Y ya, bueno, entonces el sistema binominal hacía que entraran las 2 primeras mayorías de listas. Pensemos siempre que los sistemas están pensados para representar ideas en común, para que entren ideas similares al Parlamento. No está pensado por candidato en que sea individual, ¿ya? No está pensado así, sino que entren las listas. La idea es que entre esta lista o esta otra lista. ¿Por qué? Porque se asocia a que, en el fondo, una lista, como representa una idea específica, ya sea de derecha más conservadora, representa a ese espectro de la sociedad. Entonces, si saca más votos, bueno, es lógico que entren los representantes de esa lista porque hay más gente pensando como ellos, ¿ya? Por eso se piensa siempre en función de la proporcionalidad, para que queden más representadas ciertas ideas que tienden a ser más predominantes, ¿ya? Entonces, se cambió eso porque había que, para poder entrar un tercer actor en el Congreso, en el Parlamento, había que duplicar en el fondo la cantidad de votos que sacaba la lista. Entonces, si yo como independiente me tiraba, yo tenía que sacar 200.000 votos porque sabía que la lista A, por ejemplo, iba a sacar 100.000 votos. Entonces yo lo tenía que duplicar para poder entrar porque ahí yo decía en el fondo, sí, mi idea representa a mucha gente. Entonces, ahora sí está permitida porque en el fondo dupliqué a estas otras ideas. Pero si no, no entraba. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué se modificó? Se modificó la posibilidad de que entrara un tercer actor al sistema electoral. Después del 2011,
un nuevo actor político surge, que son los estudiantes, y con ellos se conforman nuevas perspectivas políticas y nuevos movimientos sociales, ambientalistas. Entonces se dan cuenta de que, como hay un tercer actor, el sistema electoral ya no daba abasto, porque la gente exigía que entraran nuevas visiones políticas al Parlamento, ¿ya? Que en este caso eran todos los que surgían desde estos movimientos sociales, que en el fondo es lo que ahora llamamos Frente Amplio. Y todo lo que sale de él, que hay gente que entra, que sale, bueno, es otra cosa. Pero ahí surgió otro actor. Entonces ahora habían 3 actores. Y había que poner un sistema electoral que permitiera entrar otro actor político. Y ahí se elige el sistema DONT. Entonces, como vemos, entra una persona con 100, entra la persona que saca más votos, que eso es lógico, ¿ya? Siempre va a entrar la persona que saque más votos, ¿ya? Y tiene que siempre ir acompañado de una lista, para que aumenten sus votos, porque aquí la lista que saca más votos es la que va a sacar más escaños. Siempre va a ser así, ¿ya? Cuesta mucho entenderlo, porque yo vi como 300 videos, pero de a poco he ido teniendo más claridad. Entonces, en función de la cantidad de votos, tú vas teniendo mayor acceso a poder entrar al Congreso, al Parlamento. Como vemos acá, en el sistema DON, hay 100 votos, saca la listada, ¿ya? Entonces la lista A va a sacar 60 y la lista C va a sacar 40. La lista va a entrar en el fondo el primero, el segundo y el tercero, porque son los que sacan más votos dentro de la distribución. Fíjense. Entra la persona que tiene 100, entra la persona que tiene 60, la que tiene 50, la que tiene 40, la que tiene 33. Entran las personas que sacaron más votos que todo el resto de las personas, que lo que sacó 30, 20, 25. Entonces, en el fondo, tienen que entrar las primeras 5 mayorías. Entran las primeras 5 mayorías de votos. No sé si te va quedando un poco más claro, Scarlett. Sí, ahora sí, claro. Es como que vamos como de mayor a menor, por decirlo así. O sea, aquí está el Se mayor. supone, Dale. o sea, se supone que los participantes de las 3 listas postulan los mismos participantes y los que tienen más votos ganan la lista, ¿verdad? Exactamente. Ah, ya. Entonces, ¿cuál era el problema antes? Que, por ejemplo, había 3 listas, pero finalmente, como era binominal, pese a que este tuvo 40, entonces listo, desaparece. Así como que no existió. En cambio ahora tenemos la oportunidad de al menos, ¿cierto? Como aquí vamos decreciendo, aquí tenemos el primer escaño, ¿cierto? El primer puesto usado porque es el que tiene más votos. Aquí tenemos el segundo porque es el que tiene más votos luego de los 100 votos que tuvo la lista A. Luego así, y luego finalmente el C también alcanzó a tener un puesto, alcanzó a tener un escaño. Entonces, dentro de esta elección, la lista C también va a tener un representante. Y eso es lo que se estaba buscando, que fuera más inclusivo. Y de hecho, un elemento importante acá, que también es importante en relación con el movimiento sufragista que veníamos diciendo antes, es que dentro de las listas al menos debe haber un 40% de mujeres. Debe haber como de 40% de candidatas mujeres. Ya no puede haber tantos hombres, como sí lo hubo durante mucho tiempo en el Congreso, que era una cosa de hombre, así, pasa hombre. Ahora no. Ahora ya la idea es que esto vuelva a ser un poco más igualitario, y por lo mismo también van muchas mujeres más a acceder a cargos políticos. O sea, ahí también se ve un avance súper grande desde lo que veníamos hablando hace un rato del movimiento sufragista, donde simplemente buscábamos el voto. Ahora además se asegura o se busca que las mujeres también tengan cargos. Eso también es un avance súper, súper grande. ¿Queda más claro ahora esto? Es muy importante que se entienda y de verdad que confianza si es que no se entiende. Profe, y o sea, cada, por ejemplo, A1, A2, A3, B4, son partidos políticos de cierta índole, ¿no? Sí, claro, sí. Son tendencias políticas. Las tendencias políticas siempre, grábense esto en la cabeza. Las tendencias políticas se van a agrupar en listas. Se juntan partidos de ideas similares y conforman una lista para tener más posibilidades de sacar más votos y meter más gente dentro del Parlamento. ¿Ya? Siempre se van a agrupar, porque no les conviene ir solo. A mí no me conviene ir como Vicente, yo solo, con mi bandera de Vicente, a pelear porque tengo que duplicar o a veces triplicar al otro candidato, y eso es muy difícil. Porque como sabemos, cuando van por lista, se agrupan en todo sentido, en sentido de hacer campaña, de ideas, en los debates, en todo. Entonces, nunca conviene ir solo, siempre conviene ir en grupo, por eso se arman... 60 votos. Luego, el número que sigue en orden decreciente es...
Perdón, Pero ahora sí. entonces después eso significaría que habría como un... al fin y al cabo como que todos querrían implementar su pedacito de idea en el diputado, ¿no? En la persona que se está postulando. Porque al fin y al cabo son distintos partidos, por más que son de la misma línea, por ejemplo, algunos de todos de derecha, otros de izquierda, cada uno se ubica de manera distinta en el plano. Entonces capaz Claro. todos van a querer, ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Claro, claro. Porque son similares, no son iguales todos, pero al menos tienen como un interés similar y por eso se reúnen. Como esta idea de la unión hace la fuerza, aquí funciona de la misma manera. Pero por eso como que hay que buscar al menos un interés similar entre los partidos para finalmente unificarse como lista y tener más poder y alcanzar más votos. Eso es lo que se busca en esos términos. Claro, sí. Bueno, nos quedan 3 minutos, así que démosle con esto. Sí, vamos a hacerlo bien cortito. Bueno, y nosotros tenemos que tener claro que la democracia y las elecciones van de la mano. Son cuestiones que siempre van a estar juntas porque uno de los estándares que se exige para decir yo soy un país democrático, yo soy una institucionalidad democrática, es en el fondo tener con estándares de realización de elecciones periódicamente, ¿ya? Porque en el fondo el poder no puede estar concentrado siempre en las personas, en un grupo o en Te la estás misma escuchando persona. súper bajito, profesor. ¿En serio? Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí sí, es que me tengo que acercar más. Me da risa porque parezco como esos caballeros que miran el computador. Que se vende en la mitad. ¿Sí? Bueno, entonces para cumplir con los estándares democráticos internacionales que se le exigen a cada país, para decir, ustedes son una democracia y no son una dictadura o una monarquía o como queramos llamar, deben realizar elecciones periódicamente. Para eso, y en estas elecciones, ¿qué cargos se definen? Como vemos acá, el presidente, senadores, diputados, alcaldes, concejales, y ahora, bueno, recordemos que a todo esto se sumó el cuoteo y la paridad, entonces se exige que haya un 40% de representación de mujeres también, y en este momento se está peleando para que también hayan representaciones de los pueblos originarios, de los indígenas. Entonces, se quiere que existan cupos mínimos, escaños reservados para los pueblos indígenas, porque como son quienes habitaban este territorio de antes y en el fondo tienen derechos ancestrales sobre toda esta tierra, tienen derecho también a decidir sobre lo que se hace sobre este lugar. Bueno, al elegir eso también hay nuevos cuestionamientos sobre las elecciones y se pregunta, y va en relación a la edad de voto. Al principio, en el siglo XIX y parte del siglo XX, uno podía votar con 21 años de edad. Muchos de ustedes no podrían votar todavía. Pero eso se cambió y se dijo que en el año 70, durante la Unidad Popular, en los 70, se dijo que tenían que votar las personas desde los 18 años, ¿ya? Pero ahora se entró a otro debate y se dice que, tal como está pasando en Europa, acá porque no podría pasar también, y es que voten también la gente de una edad más temprana, o sea, desde los 16 años. ¿Ustedes creen que eso sería bueno? ¿Que votara gente desde los 16 Que años? pudiesen votar ahora. Claro. Mañana hay No. elecciones presidenciales y pueden votar desde los 16 años. ¿Están No. de acuerdo o no? ¿Quién vota sí, quién vota no? Queremos ir cerrando con esto para que podamos ir a la actividad. Bueno, no, a la actividad no vamos a alcanzar a hacerla. Yo creo que en un momento donde la política en la educación esté más arraigada se podría hacer, pero ahora mismo, O sea, no donde estamos en un entre buen tercero y contexto. cuarto medio. Hay muy poca educación política, o sea, la gente no sabe cuál ideología puede pertenecer, no se conocen su tipo de ideología política, creen en cualquier cosa, hace falta mucho pensamiento crítico a esta edad, o sea, se ha visto bastante, yo lo he visto bastante, o sea, si yo, con lo que sé, que no soy yo el que más sé, no lo haría, porque me siento que no estoy preparado, menos creo que demás personas que he conocido que me han dicho personalmente que no se sienten preparados. O sea, como que no estamos en un buen contexto para poder hacerlo. A mí llegan algunos mensajes que dicen que sí, quiero escuchar a esas personas porque precisamente la gracia de esto es debatirlo. ¿Por qué a ustedes les gustaría votar? ¿A quién les gustaría votar? O sea, yo ahora mismo puedo votar y no me siento listo, no, como que no sé qué hacer, Preparado. o sea, obviamente, es como que no tengo idea por quién ir o por quién no, entonces en estos momentos yo no sabría, si me ponen ahora Además una elección de, presidencial, yo por pena sí, ya votaría a Meo, ya, por favor, sale luego. Después de tantos intentos, decís pero tú.
además de que, o sea, nosotros somos muy influenciables a esta edad y no podríamos mucho saber la diferencia entre un candidato populista que digo que nos va a dar todo lo que queremos, que apunta a los adolescentes, que apunta a todo ese tipo de cosas, porque, no sé, no me, creo que esta edad y bajo esta edad, con la mentalidad que nosotros tenemos y todavía no está bien arraigada el tema de educación política y ciudadana, no sé, yo no apoyo eso. De hecho, aquí una compañera me está comentando, me dice que es súper complejo porque hay personas jóvenes, ¿cierto?, que primero no tienen la madurez suficiente como para tomarle el peso a lo que significa el voto, pero también porque hay muchos jóvenes que a esta edad, tal como dices tú, Fernando, no tienen como este interés político. Y por eso mismo es importante primero entenderlo. Y por eso yo insisto y soy súper pesada diciéndole, ya, si no entienden, pregúntenme, porque la intención obviamente es que esto se entienda. Porque si no entendemos algo, ¿cierto? ¿Qué sentido va a tener el votar si no estamos entendiendo lo que hacemos o lo que vale el voto? Entonces, por eso es importante y por eso está en discusión, todavía no se ha tomado ninguna determinación al respecto. Bueno, y no sabemos qué irá a pasar, porque probablemente hay gente que va a decir que sí y otra que va a, tal como ustedes, a pensar que quizás no están todavía como condicionados para poder ejercer el voto. Todavía estamos en el debate de la educación cívica, entonces, porque esa es la idea que ha circulado, en que uno se va preparando en el fondo para votar y de a poco va tomando una conciencia política de la participación dentro de las elecciones. Y bueno, y actualmente se discute incluir paridad en los espacios, como señalamos anteriormente, de representación, lo que significa que debe existir un mínimo de representantes de pueblo originario y mujeres. ¿Ustedes creen que eso ayudaría a la democracia? Un poco de país cerrando toda esta idea. ¿Creen que reservar estos escaños es un beneficio para la democracia en nuestro país? Así como asegurar que dentro de estos 5 escaños disponibles, como veíamos en el video anterior, sí o sí haya uno para, bueno, uno, en ese sentido, uno para la mujer y uno para pueblos originarios. ¿Les parece una buena medida o creen que en realidad como que no es necesario? O sea, está como raro, porque si no entraron en los 5 escaños de votación, o sea, para entrar en los requisitos y que votaran por ellos, ¿por qué tendrían que ya tener garantizados algo que los demás partidos luchan por ello? Pero por otro lado, quizá como no hay tanto representación, puede servir, no sé, está como raro, pero creo que no. ¿Cree que tú, en tu caso tú dices que no? Si no, o sea, si no, o sea, no sé, es que me suena como, tendría que pensarlo, pero por ahora no digo que no pueda cambiar mi opinión. Puede ser. ¿Alguien cree que sí? ¿Que esto sí viene bien? Para que ya cerremos la discusión porque nos pasamos del tiempo. ¿O sienten que todavía O falta sea, un poco más de información? por último, lo de los pueblos originarios, yo creo que sí, porque su participación, su representación es súper baja en la política. Y como decía el profe, ellos fueron los que habitaron primero aquí, entonces no tomarlos en cuenta en el Congreso, en nada de eso, está mal también. O sea, como esta idea de buscar un poco, ser un poco más inclusivo. Como que ese es el fin a la larga de buscar este tipo de medidas, ¿cierto? Que igual es algo súper importante. Bueno, para cerrar, bueno, obviamente nos quedamos cortos de tiempo, era muy probable que pasara, así que vamos a dejar esto, aquí esta tareita, ya ustedes saben, son 2 preguntas de selección única, no es nada terrible, así que tienen de aquí a la próxima semana para resolverla. Obviamente esta tarea está relacionada con la clase, la mandé recién por el chat, para que la puedan resolver. Y la próxima clase ya partimos con algunas cositas pendientes de esta clase para retomar y explicar lo que es la consigna de trabajo, que es el trabajo final, que es súper cortito, no es nada complicado, así que no se me asusten, ¿ya? Los dejamos, chiquillos y chiquillas. Y Descansen, que terminó la tengan... tortura. Ah, no, sí partieron súper entusiasmados, así que tengo fe que va a ser un buen fin de semana y todo lo demás. Ya, vámonos a descansar. Que tengan muy buen fin de todos, cuídense mucho. Muchas gracias por la participación. Mascarilla y alcohol gel, cuídense, no salgan si no es necesario. Sí, por favor. Adiósito, que estén muy bien. Chau, chau. Que les vaya bien.